Hay muchas cosas bonitas, hermanos, que podemos disfrutar terrenalmente, pero nunca como la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios te trae paz, la presencia de Dios te trae gozo, la presencia de Dios te trae seguridad, la presencia de Dios te trae esperanza, la presencia de Dios invade tu ser, porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Aleluya, y solamente resta que abramos el corazón para entrar Él y establecer su trono. Por eso le doy gloria a Dios por todas sus bendiciones que Él nos da. Quiero leer un pasaje ya, hermanos, para entrar a la palabra de Dios. Dios bendiga los músicos, Dios bendiga a los coristas, Dios bendiga, hermanos, el grupo de alabanza, que son una bendición. Dije, son una bendición. Dije, son una bendición. Amén, gloria a Dios. Dice así la Biblia en Crónicas 29. Vamos a ofrendar, pero antes de eso quiero que usted escuche esto. Las riquezas y la gloria proceden de ti. ¿Qué procede del Señor? Las riquezas y la gloria. Otra vez, las riquezas y la gloria proceden de ti. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. ¿Qué está en la mano de Dios? La fuerza y el poder. Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Dice la Biblia, hermanos, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos loando, glorificando el dulce nombre de Jesús. Pero en el versículo 14, la Biblia dice, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer? Dice la Biblia, amén. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de lo recibido de tu mano, te damos. Es entonces, hermanos, si usted lee todo el capítulo 29, el pueblo se había, hermanos, desbordado en dar para la obra, hermanos, en abundancia. De tal manera que llegó el día, aunque se dijo, ya no es necesario, es demasiado suficiente. Pero hermanos, en este día creo yo que hay corazones agradecidos, que han apartado algo para apoyar la obra de Dios. Tal vez alguien totalmente trajo su ofrenda, pero tal vez alguien apartó su diezmo, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Van a pasar nuestros hermanos, ¿verdad?, aquí al frente. Tal vez usted tomó un sobre para diezmar, o tal vez no lo hizo, pero trae su ofrenda. Y este es el momento, hermanos, de dar gloria a Dios de lo que Dios nos ha dado. Y por ello le doy gloria a Dios, porque Dios, yo siempre digo, Dios es bueno. Tan bueno, hermanos, que nos tiene en medio de esta pandemia con vida. Eso es porque Dios es bueno con nosotros. Y han partido los que Él ha determinado de que partan. Pero yo quiero decirle que hasta el día de hoy Dios nos ha guardado. Puede ir pasando, hermanos, y deposite ahí en cada uno de nuestros hermanos lo que usted propuso en su corazón. La Biblia dice, no por tristeza, ni por necesidad. Dice la Biblia que Dios ama
a los liberales y les da, hermanos, en abundancia, porque esa es la promesa de Dios. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestros corazones. Y mirar a cada uno de ustedes, hermanos, es motivo de gozo. Damos gracias a Dios. Dani, motivo de gozo, grande, grande gozo. Aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¿Y cuántos pueden darle palmas al Rey de Reyes? Bendecimos el nombre de Jesús. Es un gozo mirar a cada una de las familias aquí, hermanos, en este momento, en esta hora, y nos gozamos grandemente, hermanos, de verles. Gloria a Dios, tuvimos un primer culto muy precioso, donde nos gozamos grandemente. Y quiero compartir con ustedes un tema, pero antes de ello quiero leer un versículo a manera de introducción. Y en este versículo, hermanos, nos dice en Romanos 6:23, ya lo conocen la mayoría, porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la Biblia. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar y a decirle, Señor, estamos en tus manos. Te damos gracias, Señor, por cada una de las familias que están aquí presentes, las personas, las almas que han venido, Señor Jesús, a acompañarnos en este culto. Aún, Señor Jesús, te doy gracias por cada una de las personas que de lejos y de cerca vinieron a oír de tu palabra. Por eso te doy gracias, Señor, y te ruego que de una manera especial bendigas la vida de cada uno de los presentes. Señor, permite que valoremos el llamado que nos has hecho. Obra conforme tu gracia y tu misericordia. Obra, Padre Celestial, en tu pueblo. Unge mis labios y haz que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga en cada uno de los corazones, Señor, lo que tú quieres. Aquí estoy delante de ti, cual una bocina, cual un instrumento, Señor, que puedes usar, Señor, incondicionalmente en este momento, al abrir mi boca y al hablar de tu palabra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Aleluya. Hermanos, siéntese por favor. Vamos a meditar un tema que lo hemos llamado llamados para su gloria. Ese es el tema que vamos a ocuparnos por unos momentos, llamados para su gloria. Y cuando alguien, hermanos, es llamado, es porque de antemano se encuentra en un lugar. Ve y llama a fulano, porque está en algún lugar. Ve y llama a María. Ve y llama a Juan. Ve y llama a Pedro. Ve y llama a Matías. Y al llamarlos es porque están en un lugar. Pero en este momento, en esta ocasión, cuando la Biblia dice llamados para su gloria, no estábamos en un lugar adecuado. Estábamos en un lugar de muerte, porque eso dice la Biblia. Estábamos en un lugar de muerte. Porque cuando la Biblia dice, porque la paga del pecado es
muerte. Estábamos en un lugar de muerte. Estábamos en un lugar de condenación. Estábamos en un lugar podrido. Estábamos, hermanos, aún la Biblia dice, en un basurero. Estábamos en un lugar donde la Biblia dice, hermanos, en un lodo cenagoso. Quiero que usted piense y pensemos de dónde nos llamó, porque fuimos llamados para su gloria, pero de donde Dios nos llamó no era un lugar digno, no era un lugar agradable. Si hablamos que fuimos llamados, hermanos, para su gloria del pecado, si estamos siendo llamados, hermanos, porque así dice la Biblia, que Dios levanta al pobre del polvo y al menesteroso lo alza del muladar. Y cuando la Biblia habla del muladar, se está refiriendo al basurero. De la basura, donde hay moscas, donde hay cucarachas, donde hay ratas, donde hay pudrición. Eso es, ahí estábamos. Y cuando Dios obra misericordia, Él se fijó en nosotros. Nosotros no lo buscábamos. No, por eso dice la Biblia, fui hallado de los que no preguntaban por mí, porque nadie se dedicó a preguntar, a indagar, a investigar, nadie. Dios nos buscó y nos halló, y cuando Él nos halló, entonces Él nos llamó, porque nosotros, la Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Y cuando la Biblia menciona que estábamos muertos en delitos y pecados, es porque vivíamos fuera de su voluntad, vivíamos fuera de su propósito, y la Biblia dice que estábamos, escuche, estábamos predestinados a condenación. Estábamos predestinados a un castigo eterno. Estábamos predestinados para vivir una eternidad en el infierno. Y de ahí la Biblia dice ser trasladados al lago de fuego. Quiero enfatizar en esto, y estoy enfatizando para que usted se dé cuenta de dónde el Señor nos llamó, porque es el tema, llamados para su gloria. Pero no estábamos en su gloria, o estábamos en su propósito, estábamos en el plan de Dios para salvación, estábamos en el plan de Dios para ser justificados, estábamos en el plan de Dios para ser santificados, estábamos en el plan de Dios para ser lavados. Pero estábamos en su plan solamente. ¿Y cuál era la esperanza que teníamos en el lugar donde Dios nos llamó, o del lugar donde Dios nos llamó? ¿Qué esperanza teníamos? Ninguna. Estábamos predestinados, eso dice la Biblia. Estábamos predestinados en el lugar que nos encontrábamos para muerte. Estábamos predestinados a condenación. Y estábamos predestinados para una eternidad de fuego, donde la Biblia dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, donde el fuego es para siempre. Estábamos predestinados, pero eso dice la Biblia, que Dios, mostrando su amor y mostrando su misericordia, y mirando que solamente éramos una raza caída, una raza sin Dios, una raza sin fe y una raza sin esperanza, Él quiso llamarnos. Él quiso llamarnos para su gloria. Ahora vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice y del llamado que Él nos hizo. En 1 de Pedro capítulo 5,
versículo 10, voy a leer en el nombre de Jesucristo para que usted, gloria a Dios, y yo podamos valorar y podamos darle gracias a Dios de lo más profundo de nuestro corazón, de la gracia y de la misericordia que Jesucristo tuvo para cada uno de nosotros, porque la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Escuche, que nos llamó ¿a dónde? A su gloria eterna. No a una gloria, hermanos, como la que tienen los hombres. La gloria de los hombres aquí es temporal, pero la gloria a la cual somos llamados, la Biblia dice que es una gloria eterna en Jesucristo. Sí. Eso es lo que dice la Biblia. Y aún dice después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione. El Señor es el que te va a perfeccionar. Nadie se va a perfeccionar a sí mismo, porque la perfección viene de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que Él nos va a afirmar. Y nos va, dice también, nos da, dice la palabra, para que Él fortalezca y establezca. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros somos llamados para su gloria, hermanos, entonces el Señor nos afirma. Dice que para que los fortalezca, para que los establezca, y a Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que ha sido el Señor para con nosotros. Eso es lo que el Señor ha efectuado al venir nosotros a Él. Por eso cuando la palabra del Señor menciona en esto, que fuimos llamados para su gloria eterna. Escuche, fuimos llamados para su gloria eterna. El Señor nos llamó, ya explicamos de dónde. Ahora estamos participando de sus bendiciones. Estamos, hermanos, experimentando de su presencia, y la esperanza que ahora tenemos es una esperanza verdadera, es una esperanza genuina, y vamos a verlo por las Sagradas Escrituras, porque yo quiero decirles que el llamado que Dios nos ha hecho es glorioso. A su nombre. El llamado que Dios nos ha hecho es glorioso, y aparte de glorioso, conforme a la palabra de Dios y lo que la Escritura, hermano, nos está mencionando, es que es un llamado de gracia. Escuche, es un llamado de gracia. Y hermanos, la palabra gracia equivale a regalo. La palabra gracia equivale a un don inmerecido que nosotros solamente hemos recibido por la gracia y la misericordia de Dios, por el llamado glorioso que el Señor nos ha hecho. En Filipenses, para la honra y la gloria del Señor, yo quiero que usted, hermano, retenga, se afirme, se guarde, y podamos, hermanos, ser agradecidos por el llamado que Dios nos ha hecho. Allí en Filipenses capítulo 3, versículo 13, donde la palabra del Señor dice de la siguiente manera, escuche: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Diga conmigo, prosigo a la meta. Una vez más. Bien, hermanos, hay una meta a alcanzar. Hay una meta a la cual sí hemos sido llamados, porque hemos sido llamados para su gloria. Pero en este llamado que Dios nos ha hecho, escuche por favor lo que la Biblia dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Y cuando la Biblia dice, hermanos, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, amén, en Cristo Jesús. Hermano, cuando la Biblia dice el supremo llamamiento, quiere decir, hermanos, que no hay nada que sea semejante al supremo llamamiento que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para su servicio, porque hemos sido escogidos por Él, llamados por Él, santificados por Él, para que su nombre sea glorificado en cada uno de nosotros y podamos dar testimonio del llamamiento que el Señor nos ha hecho. A su nombre. Oh, cuando la Biblia dice al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Supremo llamamiento. Si alguien, hermanos, no ha logrado comprender y tiene en poco el llamamiento de Dios, o tiene en poco la gracia que Dios se ha derramado, por eso cuando vemos este versículo, un llamado, gloria a Dios, supremo, suficiente para olvidar el pasado. Dije, un llamamiento supremo, suficiente para olvidar el pasado. Para olvidar el pasado que nos ha traído malos recuerdos. Porque mirando, como dijimos al principio, el lugar donde Dios nos encontró y mirando de donde Dios nos llamó, hermanos, nosotros no podemos regresar ni con el pensamiento, sino solamente ser agradecidos por lo que Dios hizo y ha hecho con cada uno de nosotros. Por eso cuando el apóstol Pablo les escribe a los de Filipo, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que queda atrás es el lugar donde Dios nos llamó. Lo que queda atrás es la condición en que Él nos encontró. Lo que queda atrás, hermanos, que no teníamos esperanza ninguna, esperanza alguna. Ahora Dios nos ha escogido para entrar a una dimensión diferente, con una visión diferente, con una esperanza diferente y con una fe genuina en aquel que nos ha escogido para que su nombre sea glorificado. Bendito el nombre del Señor. Entonces ahora, hermanos, si Él nos llamó, tenemos que caminar. Si Él nos llamó, tenemos que ir hasta el lugar donde Él se haya propuesto, hermanos, tenernos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, hermanos, tenemos que valorar, o debemos de valorar el llamado de Dios que nos ha llamado. Oiga bien, no con un llamamiento común, como quien llama a alguien para cualquier cosa, sino que Pablo, escribiendo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 1, versículos 9 y 10, allí nos hace una declaración muy importante. Yo espero que usted esté recibiendo esta palabra, porque es palabra de Dios. Y ahí en 2 Timoteo, como antes dije, en el capítulo 1, en el versículo 9 y 10, 1, 9 y 10, donde la Biblia dice, escuche, quien nos salvó y llamó, ¿qué más dice su Biblia? Con llamamiento santo. Enfatizo aquí un poquito, hermanos. No es un llamamiento común, como cuando alguien llama a alguien o invita a alguien a algo aquí en lo terrenal. No. Quien nos salvó y llamó
con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Me gusta lo que dice ahí enseguida. ¿Qué dice su Biblia? Antes de los tiempos de los siglos. Hermano, esto es algo profundo, esto es algo tremendo. Quiere decir que nosotros estábamos anticipadamente llamados, hermanos, en el conocimiento, hermanos, de Dios. En su presencia estábamos ya escogidos. Dios ya nos tenía predestinados para llamarnos un día para su gloria, para su alabanza, para su honra, para su servicio y para tomar parte de su cuerpo. Dele palmas al Rey de Reyes. A menos que esté muerto, usted no va a poder palmearle. Pero esto es algo divino, hermanos. Esto es algo divino. No es cualquier cosa. No. Escuche, por favor. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras. Y dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. En otras palabras, Dios se propuso escogernos, Dios se propuso llamarnos, Dios se propuso plantarnos, Él se propuso en cada uno de nosotros hacer una obra maravillosa, hacer una obra perfecta. Bendito su nombre. Oh, bendito Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Antes, gloria al Señor, diciendo, hermanos, aún somos predestinados, o el Señor se fijó en nosotros, aún estando en los cielos y aún antes de nacer aquí nosotros en la tierra. Oh, bendigo el nombre de Jesús. Oh, para que se cumpla lo que el Señor dice en su palabra. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aleluya. Hermanos, eso hizo el Señor, eso ha hecho para con nosotros, para que ahora nosotros podamos experimentar una nueva vida. Y podamos experimentar un plan de salvación verdadero. Por eso dice la Biblia, y nuestro Salvador Jesucristo, escuche, el cual quitó la muerte. El Señor quitó, destruyó, sujetó la muerte. Porque la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque ni la muerte ni el sepulcro retendrá a los que fuimos llamados para su gloria. Que ni la muerte ni el sepulcro podrá retener a los que fuimos llamados para su gloria. Y se va a cumplir lo que dijo Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque el Señor venció la muerte y también venció al sepulcro, y nosotros en él, por cuanto fuimos llamados, también seremos vencedores. Le doy gloria al Rey de Reyes. Déjenme darle un ratito, porque esto no es cualquier cosa, hermanos.
Esto es algo tremendo que Dios ha concedido, hacernos partícipes. Dice que vivíamos en tinieblas densas de oscuridad. Pero dice la Biblia, y sacó a luz la vida. ¿Qué sacó? A luz la vida. Oh, viene algo tremendo, no se duerma, ni se distraiga ahí con el que está a un lado. Y sacó a luz la vida. Y dice la Biblia, y la inmortalidad por el Evangelio. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad. Yo no sé cuánto entiende el término inmortalidad. 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 No mueres nunca. No mueres nunca. No, porque tu ser interior va a vivir para siempre por el llamado y la gloria de Dios que en nosotros se ha manifestado. Tu cuerpo, tu carne, puede ir al sepulcro. Es normal, así dice la Biblia. Pero la Biblia dice que sembraste algo mortal y va a resucitar inmortal. Dice la Biblia que vas a sepultar un cuerpo corruptible, pero se va a levantar un cuerpo incorruptible. Bendito el nombre del Señor. Y eso es lo que la Biblia está diciendo. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. La importancia de predicar el Evangelio, la importancia de creer en el Evangelio, la importancia de dar las buenas nuevas por medio del Evangelio, porque el Evangelio trae salvación, el Evangelio trae perdón de pecados en Jesucristo, y el Evangelio trae el conocimiento de la verdad. Bendito el nombre de Jesús. Oh, hermanos, esta es una bendición tremenda que tenemos en la palabra. Pero en Hebreos capítulo 3, versículo 1, bendigo el nombre de Jesús. Hebreos capítulo 3, versículo 1, para la honra y la gloria del Señor. Dios nos trae un llamado. No de aquí. No es de los hombres. No. Dice la Biblia que es un llamado celestial y es un llamado santo. Y cuando la Biblia menciona ahí donde dice la Biblia, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Ahí párele. Del llamamiento, ¿qué dice su Biblia? Hermano, no es cualquier cosa. Cuando alguien te habla del Evangelio, cuando alguien te habla del plan de salvación, cuando alguien te invita a llevarte a recibir a Jesús, no. Ni es perder el tiempo tampoco. No. Esto es algo divino. Por eso la Biblia dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Estamos participando de un llamamiento divino, de un llamamiento celestial, de un llamamiento eterno. Y cuando la Biblia dice, hermanos, algo tremendo está aquí. Sí, está algo tremendo. Y luego dice, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, que es Cristo Jesús, el sacerdote de sacerdotes.
aquel que dice la palabra de Dios, el cual, y conforme la escritura, el sumo sacerdote, el superior a cualquier sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios, hermanos, escuche esto, algo maravilloso, algo que quedó escrito ahí para nuestra enseñanza, porque esto es divino. Diga conmigo, esto es divino. Y por eso, hermanos, para nosotros presentar este evangelio no es de vergüenza, sino es de honor. Presentar este evangelio no es de vergüenza, presentar este evangelio es de honor, porque es un evangelio que salva, es un evangelio que transforma, es un evangelio que derrime y es un evangelio que cambia el rumbo de la vida del hombre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras alguien no está en la verdad, hermanos, va a tener problemas y va a ser guiado por el hombre. En ocasiones yo digo algunas cosas, hermanos, pero las digo con respeto. Por la gracia de Dios, Dios nos escogió para no andar, hermanos, detrás de cohetes y de truenos. No, porque ese no es el evangelio. El evangelio transforma, el evangelio da vida, el evangelio de esperanza y el evangelio te planta en el camino de la verdad. Eso es el evangelio. Esas son las buenas nuevas que hemos recibido por su gracia. Allá en 2 de Tesalonicenses, llamados para su gloria, no se le olvide. Y en este pasaje de 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 11, escuche lo que dice, por favor. Por lo cual asimismo oremos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, porque Él es el que obra el querer como el hacer por su buena voluntad, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Hermanos, el verdadero evangelio y el deber de orar unos por otros para que Dios nos tenga por dignos de su llamamiento. Que el Señor nos tenga por dignos de su llamamiento. Y esta es la declaración que tenemos en estos dos versículos, porque no es cualquier llamamiento. No, 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 no. Este es un llamamiento, hermanos, divino. Y este llamamiento no es común. No es común. Este llamamiento es sublime. Efesios capítulo 1, versículo 18 y 19. Mire, esto es palabra. Y aquí tenemos promesas de parte de Dios. Y en el 1:18 de Efesios, escuche, 18 y 19, donde la Biblia dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para todos los que están ciegos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
¿Cuál es la esperanza a que Él os llamó? ¿Y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Esto es el Evangelio. Esto es la verdad. Este es el llamamiento para vida. Este es el llamamiento para gloria. Y este es el llamamiento que trae verdadera esperanza. Como dice la Biblia, y no somos como aquellos mercaderes que comercian el Evangelio para sacar provecho de las almas, sino que predicamos el Evangelio eterno para que la gloria sea para Dios y no sea para los hombres. Cuando tú ves la verdad, cuando tú vas al conocimiento perfecto de Dios, te das cuenta lo que Dios tiene. Por eso dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os llamó y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, y según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, llamados para su gloria, no es para estar jugando. Llamados para su gloria, no es estar vacilando. Llamados para su gloria es constancia. Llamados para su gloria es fidelidad. Llamados para su gloria es santidad. Llamados para su gloria es caminar hacia la meta. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque a Él es la gloria, a Él es la esperanza. Los que ya hemos sido recibidos y aceptados. Escuche, esta está buena. Los que ya hemos sido recibidos y hemos sido aceptados. Como que un hermano nada más está aquí. Ahí les voy otra vez. Los que ya hemos sido recibidos, los que ya hemos sido aceptados, estamos seguros, estamos convencidos del llamamiento que Dios nos ha hecho. Y por ello, dele palmas y un aplauso fuerte al Señor. Ahora los que hemos sido llamados de Dios, debemos valorar lo que hemos recibido. Pero ¿qué dijéramos de aquellos que en este día nos acompañan, las almas que han escuchado este mensaje? Las almas que están dentro del plan y del propósito de Dios y que han sido llamados para tomar parte de Dios, parte de su cuerpo, y que han sido escogidos, usted que hoy nos acompaña, para el servicio del Dios eterno. Ahora, ¿qué pudiéramos decir? ¿Y cuántas cosas pudiéramos hablar de hombres que fueron llamados para la gloria de Dios y que no endurecieron su corazón, sino que fueron nobles y prestaron oído, como un Moisés que de en medio de una zarza, hermanos, Dios le habló? Y que dijéramos también, como oíamos de un Abraham
que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a las tierras que yo te mostraré. Y que dijéramos, hermanos, de aquel Eliseo que miró la gloria de Dios y Dios confirmó su llamamiento. Pero cuántas de las veces las almas, los hombres, hermanos, cierran sus oídos, cierran sus ojos y cierran la puerta de su corazón para no recibir la luz del Evangelio, para no mirar la gracia de Dios y para no oír las promesas que Dios tiene para ustedes. Cuando Dios, la Biblia dice, Dios manifestando su gracia dio a su Hijo. Eso es lo que dice la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo y entregó a su Hijo unigénito para llevarlo a la cruz, golpeado, maltratado, escupido, lacerado, y aún, hermano, en la historia y la Biblia dice, como molido. Como quien muele, hermanos, una carne. Como quien muele algo y no hubo, la Biblia dice, no hubo en él cosa ilesa. En otras palabras, no hubo un lugar de su cuerpo que no haya sido golpeado, que no haya sido lacerado, que no haya sido escupido, que no haya sido, hermanos, realmente nosotros ahora, si fuimos llamados por su gloria, es porque él pagó el precio para que ahora nosotros en él podamos glorificar su nombre, podamos reconocer su grandeza, podamos reconocer su grande amor y podamos entender que gracias a él tomamos parte de este glorioso llamamiento. Pero ¿cuántos cierran su oído? Porque aún la Biblia dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no se hagan manifiestas. Pero ¿sabe qué? Cuando la palabra del Señor menciona, cuando Dios dice a través de la palabra que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque no quieren venir al llamado de Jesús. Cuando el mismo Jesús dijo: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero ¿cuántos viven, hermanos, en corrupción? Como dice la Biblia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice: por gracia sois salvos. Ahora la salvación es el regalo más glorioso que el hombre pueda recibir. Y yo solamente quiero cerrar mi mensaje diciéndole que usted que nos visita por primera vez o que nos visita por segunda o tercera vez, usted también es parte del llamamiento glorioso, un llamamiento para su gloria.